Muy buenas noches, apreciados hermanos, amigos que se unen con nosotros por medio de Facebook o también el YouTube. Es un verdadero placer llegar a las horas sagradas del día del Señor. Feliz sábado para todos, que podamos disfrutar las horas del día del Señor. Es un verdadero gusto poder presentar la palabra de Dios una vez más esta noche. Gracias por seguirnos en la temática de estos primeros temas del año con relación a la oración. Y hoy no será la excepción. La serie la terminamos el día de mañana en nuestro servicio de sábado. No olviden conectarse. Nuestra programación online por medio de Facebook y el YouTube inicia a las 10 a.m. y será de mucha bendición que se conecten y compartan. Si ustedes tienen algún amigo que está necesitando la palabra de Dios, por favor invítenlo a que se conecte y podamos ser de mucha bendición. Vamos a inclinar el rostro para comenzar el tema de esta noche. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, vamos a abrir tu palabra. Bendícenos. Permite que tu paz y tu bendición nos acompañe y que podamos ser fortalecidos por medio de ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy voy a presentar un tema muy importante relacionado con la oración. Estaré hablando acerca de las actitudes esenciales en la oración. Esas actitudes que deberíamos tener como hijos de Dios, como cristianos, cuando nosotros oramos. Y esta noche voy a analizar algunas de las actitudes que debemos manifestar nosotros los creyentes cuando oramos a nuestro Dios en los cielos. Y el texto que voy a usar como base es el Salmo 107 y el versículo 8. Si tú tienes tu Biblia por allí, te invito a que la abras. Dice así la palabra del Señor. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Alaben la misericordia de Jehová. Ustedes han escuchado una de mis frases repetitivas. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y es porque así lo creo. Creo que ustedes están de acuerdo conmigo si digo que una compañía tiene éxito cuando ofrece un excelente servicio y apoyo en todas sus operaciones para sus clientes. Siempre estamos nosotros como clientes tratando de encontrar los mejores servicios y precios más bajos. Hay un peligro que yo sospecho y es que el concepto que ocupamos con las compañías haya invadido nuestro concepto relacionado con la oración. Porque muchos al orar creemos que ir a Dios es como llevar nuestro carro al mecánico para que lo repare. Puede que mi relación con el mecánico no esté bien, pero de todos modos yo le voy a pedir al mecánico que repare mi carro, aunque mi relación esté quebrada y no esté bien. Esto es importante que lo entendamos. Y es aquí donde quiero recordar lo que ya dije en mis temas anteriores relacionados con la oración, que el propósito de la oración no es persuadir a Dios que Él nos sirva, que Él conteste nuestras oraciones o simplemente atienda nuestras necesidades. Y no quiero ser malentendido, así que déjame terminar la temática de hoy. Sino enseñarnos a acudir a Dios con una actitud de servicio y obediencia a su voluntad. Por el contrario, quien va dispuesto a servir a Dios cuando ora es el creyente y no Dios a él. A veces hemos invertido los papeles. Cuando hablo de actitud, estoy hablando de ese comportamiento empleado como cristianos frente a la oración que tenemos que hacer. Quiere decir que es la actitud la que determina las respuestas
que recibimos, y lo pongo de este ejemplo. Imagínate un enfermo que tiene la actitud de quejarse, de sentirse muy mal, de creer que no va a mejorar, de no consumir su medicina, pues la actitud es peor que la enfermedad. Muchas de nuestras oraciones no son contestadas, ni oídas quizás. No porque Dios no quiera, sino porque hay una actitud que atrasa la oración. Y a veces creemos que el problema es de Dios, cuando realmente el problema es nuestro. Si sentimos que la oración es un pedido a Dios, quien tiene que servirnos, pensaremos que se trata de algo que se debe efectuar de manera mecánica y rápida. Yo pido y entonces se me tiene que responder. No, lo he dicho antes, la oración no cambia la circunstancia. La oración te cambia a ti, y voy a insistir durante esta serie. La oración no se refiere a hacer, sino a ser. No importan las palabras, no importa la posición ni la duración. Si no tenemos actitudes correctas, habremos perdido el tiempo buscando a nuestro Dios. Gracias que muchas de nuestras oraciones son traducidas por el Espíritu Santo. Y gracias a Dios también que el Señor tiene misericordia de nosotros. No hay que cambiar el lugar donde oramos, ni la técnica, ni las palabras, ni el tiempo. Hay que cambiar de actitud al orar. El pecado tiene que ver con actitudes erróneas, las cuales conducirán a acciones equivocadas. Pero ese Dios no condena acciones, sino actitudes. Hermanos, el problema de Caín no fue su ofrenda. El problema de Caín no fue la oración que hizo, sino su actitud. Él quiso ofrecer a Dios lo que él quiso. No importa los problemas y las dificultades que tengamos que presentar a nuestro Dios en oración. Nuestra mayor necesidad en esta noche, hermanos, al hablar de oración, es tener una actitud correcta y pedirle a Dios que cambie nuestra actitud al orar. Es tiempo de que dejemos de orar para que Dios cambie el mundo. Para que Dios cambie a la iglesia, a la familia. Dediquemos más tiempo a orar para que Dios nos cambie a nosotros y que nos ayude a tener una actitud correcta en la vida. El año ha comenzado. Y antes de programar nuevos planes o tener una nueva casa, un nuevo carro, tengamos una nueva actitud y todo lo demás será fácil obtenerlo y enfrentarlo. Ahora, ¿cuáles son las actitudes que deberíamos tener nosotros como creyentes? Esta noche voy a hacer referencia con la Biblia a 3 actitudes que debemos tener los cristianos cuando oramos. La primera actitud es una actitud de alabanza. Todo lo que respire, alabe a Jehová. El texto que yo leía, el Salmo 107:8, dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Este salmo no se refiere a aplaudir o a gritar, ni al batir de los instrumentos, ni a la alabanza con nuestra boca, tampoco al ensalzamiento con las manos o los ademanes, tampoco a los fuertes amenes. Se trata de algo más profundo. La alabanza tiene que ver con el corazón. Debemos pedir a Dios una actitud de alabanza. Quien no tenga la actitud de alabanza no podrá alabar a Dios de manera exterior. Como dije, sí, no podrás alabar a Dios de manera exterior. ¿Por qué? Porque Dios no mira lo que está afuera, sino que Él mira el corazón. Como le dijo al profeta cuando iba a elegir al rey: no mires lo que está por fuera de su hermosura, porque Jehová no se fía en eso, sino que Él ve más adentro. Él mira el corazón. Esto es extraordinario. Y cuando hablo de la actitud de alabanza, quiero hacer 2 referencias. La primera es que alabar a Dios es darle crédito a Dios por todo lo que somos y lo que tenemos. El egoísta no puede alabar a Dios.
aunque exteriormente cause la impresión de hacerlo. Lo que realmente hace es adular, y la adulación es una alabanza hipócrita. No solo podemos y debemos pedir favores a Dios, sino aprendamos, hermanos queridos, a darle el crédito a Dios por nuestro trabajo, por los resultados de nuestro examen, por lo bien que nos va en nuestras actividades laborales, por el conocimiento que tenemos, por los dones y las habilidades. Pidamos a Dios cada día que nos dé ese espíritu, esa actitud de alabanza. Hermanos, así como tenemos tiempo para pedir a Dios que sane nuestra enfermedad, que sane nuestra familia, que proteja a nuestros hijos, cuando el milagro ya se ha ejecutado, muchas veces nos olvidamos. Todos quizás oramos al salir de viaje, pero cuando hemos llegado a nuestro destino, se nos olvida agradecer a Dios. Esto es importante, porque solo una persona con actitud de alabanza se recuerda que todo proviene de Dios. Toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. El segundo aspecto de una actitud de alabanza es que no podemos elevarnos más alto que el concepto que tenemos de Dios. Dios incluso lo incluyó en sus mandamientos. No podemos, hermanos, tomar el nombre de Dios en vano. Y repito, no podemos elevarnos más alto del concepto que tenemos de Dios. Pregunto, ¿quién es Dios para ti? Porque a veces hacemos a Dios en el plano humano como un igual a nosotros. En esta generación, en nuestra sociedad, hay un crecimiento o una tendencia a rebajar a Dios y establecerlo a Dios en el nivel humano. Un canto dice: ¿has hablado con el hombre del piso de arriba? La gente se refiere a Dios como el hombre grande. Un equipo denominado los Pumas ora antes del juego al gran Puma celestial. A él oran. ¿Es correcto estos nombres? ¿Cuál será tu final, mi final y el final de esta sociedad si nuestro Dios es el hombre del piso de arriba? ¿Es el hombre grande o es el gran Puma celestial? No nos equivoquemos. Dios es Dios. Y como lo dije en el tema anterior, necesitamos reconocer su santidad, esa santidad que vio Isaías en su visión del capítulo 6. Si rebajamos a Dios de esta manera, pasarán dos cosas. No podremos ser elevados a nuestra actual situación de seres caídos, porque el Dios es un igual que no puede hacer nada por nosotros, pero el Dios que tenemos crea, el Dios que tenemos salva y el Dios que tenemos sustenta. Y en segundo lugar, si nos rebajamos a nuestro Dios a ese nivel, no podremos alabar a Dios como Él lo merece. Tengamos, amados hermanos, una actitud de alabanza al orar. Voy a pasar a la segunda actitud y me refiero a una actitud al orar de santificarnos, a una actitud de consagrarnos, a depender de Dios, como dice la sierva del Señor en el don profético: conságrate a Dios todas las mañanas y haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, Señor, como enteramente tuyo. Pongo mis planes a tus pies. Úsame en tu servicio. No salgas de tu hogar sin pensar que al orar debes tener una actitud de santificación, porque como lo he dicho, al final Dios anhela que nos parezcamos a Jesús. El primer llamado que Dios te hace al arrancar este año y cada mañana es un llamado a la santificación. Esta actitud es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando estoy hablando de santificación, no estoy hablando de alguien que no peca,
que no se equivoca o es infalible. Estoy hablando de alguien que ha decidido apartarse del mundo corrompido en medio de tanto pecado inmoral y decide servir a Dios y decide consagrar sus planes y sus proyectos a los pies de la cruz. Por eso, cuando vamos a la Biblia en San Juan, capítulo 17 y el versículo 17 y 19, noten la oración que Jesús hizo por sus discípulos y que también es una oración por nosotros. Él dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y el 19 dice: por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El cristiano que no se santifica a Dios no puede orar eficazmente. ¿Qué significa santificarse? Es reconocer quién es Dios y quién soy yo. Es acercarme a Dios con reverencia. Acercarme a Dios reconociendo mis pecados. ¿Por qué? Porque al orar de esta manera estamos claros que Dios es soberano y es eterno. Y cuando expresamos hágase tu voluntad en nuestra oración, es porque estamos dispuestos a obedecer, sin importar cuál sea el costo de esa obediencia. La oración no es una transacción efectuada a la distancia a un Dios trascendente que está lejos, como un desarrollo comercial. Nosotros compramos en línea. Y al comprar en línea no sabemos dónde está el producto, no sabemos quién lo fabrica, pero somos tan seguros en hacer el pedido, sin importar la distancia. Pero esta no es la relación que un cristiano mantiene con Dios. No, la oración es un pedido, es una conversación y es una relación con alguien conocido. Es posible que tú y yo negociemos un producto que deseamos con cualquier persona, aunque no estemos en buen trato con esa persona o en buena relación. Pero esto no es posible con Dios. Orar no es negociar con Dios. La Biblia dice claramente, hermanos y amigos, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan, que Dios puede recompensar a los que se levantan de mañana, que Dios puede recompensar a aquellos que buscan al Señor sin importar las circunstancias y los problemas que puedan estar pasando. Hemos terminado esta semana y hemos llegado al fin de una semana de labores y dificultades, pero hoy nos acercamos a Dios en el día sábado para experimentar su amor, su perdón, para volver a recobrar nuestra energía. Por eso les repito, hermanos, la oración no es una transacción con alguien lejano, sino con alguien cercano a quien le hemos entregado todo nuestro ser. Necesitamos renovar continuamente nuestro compromiso con la santificación, con el Señor. Necesitamos orar eficazmente. Y como fruto de nuestra consagración, entonces vendrá una obediencia basada en el amor. O sea que estaremos dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Dios. Ahora, yo pregunto, si Dios está en los cielos, conoce nuestras necesidades y está pendiente de nosotros, ¿por qué es necesario orar? Es como que si preguntáramos, ¿por qué es tan importante que nosotros dependamos de Dios? Yo te hago una pregunta. ¿El cristiano está exento de hacer la voluntad de Dios cuando le ama? No. ¿Por qué debemos santificarnos cada día entonces? Por la misma razón que no despegamos nuestras manos del volante al conducir. Desde que encendemos nuestro auto y comenzamos nuestra ruta, nos sostenemos en el volante. Puede ser que sea el mismo chofer, el mismo auto. Puede ser que incluso pueda ser el mismo camino que tengamos
que recorrer. Pero el camino no es el mismo, porque siempre tendremos rutas, porque siempre tendremos dificultades. O dicho de otra manera, es porque si soltamos el volante en algún momento, podemos correr el riesgo de perder el camino. Cuando tú no oras un día, cuando tú no te santificas un día, cuando tú no dependes de Dios, el enemigo está listo para trabajar y arruinarte la escena de tu vida, arruinarte un día de trabajo. Por eso es que Santiago 4, 7 y 8 nos recuerda: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, dice la palabra de Dios. La actitud de la santificación o de consagrar nuestra vida a Dios es indispensable para orar eficazmente. Esto me lleva a la tercera y última actitud que debemos tener al orar, y es la actitud del arrepentimiento. No hay texto más poderoso que el de Primera de Juan 1:9, que nosotros lo conocemos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, no solo para perdonarnos, sino también para limpiarnos de toda nuestra maldad. Sin el perdón de Dios estamos perdidos. No habría esperanza para nosotros. Y quiero recordarte algo. Cuando Dios creó el planeta, creó primero el oxígeno, antes de crear los seres humanos, los animales y los vegetales, porque Dios sabía que estos lo usarían. Del mismo modo, cubrió el mundo con el perdón antes que alguien dijera: lo siento. ¿Acaso no es maravilloso tu Dios y mi Dios, que el plan de salvación lo echó a andar antes de la caída de nuestros primeros padres? El arrepentimiento es lo que pone en acción el perdón en nuestra vida. Así que el arrepentimiento y el perdón van de la mano. Yo estoy hablando de esa actitud de arrepentimiento. No podemos hablar de perdón sin arrepentimiento. El pecado, mis amados hermanos y amigos que están conectados con nosotros, arruina nuestra relación con Dios. Por eso debemos arrepentirnos y confesar nuestras faltas. Pero, ¿qué es el arrepentimiento? A veces confundimos arrepentimiento con remordimiento. Cuando nos hemos equivocado, cuando hemos fallado, hemos lastimado a otro, sentimos remordimiento. ¿Y qué remordimiento? Es miedo por las consecuencias que debe traer nuestro error. Pero cuando se termina la amenaza que pueda traer esa consecuencia, nos da igual lo que sucedió. Pero arrepentimiento no es eso. Arrepentimiento es dolor profundo en el corazón por haber ofendido a Dios y un abandono de nuestras adicciones, de nuestras faltas, de nuestros pecados. Antes de lastimar a nuestro prójimo, a nuestra esposa, a un amigo, a un vecino, a un familiar, antes de querer hacerle daño al enemigo, hemos ofendido a Dios. Y primero tenemos que ir a Dios, arrepentidos, buscando su perdón, confesando nuestro pecado, sintiendo dolor y estando dispuestos a vencer en su nombre el pecado por medio de su Espíritu Santo. Lo que significa que la actitud de arrepentimiento, acompañada de confesión, podemos considerarla como uno de los componentes más importantes de la vida cristiana. No es suficiente que pidamos perdón a Dios cuando hemos ofendido a alguien. Debemos arrepentirnos y también pedir perdón al ofendido. Así como hizo Zaqueo al encontrarse con Jesús, que dijo: si algo he ofendido a alguien, si le he robado, lo voy a devolver cuadruplicado. Si tú estás allí y has ofendido a alguien, has lastimado a alguien, examina tu corazón. Si yo he lastimado a alguien, debo examinar mi corazón y asegurarme que antes de presentarme en el altar y antes de orar, tengo que dejar mi ofrenda a un lado
y arreglar mi situación con mi hermano y pedir perdón. Hermanos, los animo en este nuevo año a botar la amargura de no perdonar, porque nos estamos envejeciendo por dentro. Necesitamos tener la actitud del arrepentimiento y debemos de buscar al ofendido. El corazón es carnal y se resiste a humillarse y reconocer la culpa, pero el que ora a Dios está consciente que debe ser humilde y tener la capacidad de humillarse delante de Dios, porque entonces será exaltado. La función principal de la oración no es decirle a Dios cuáles son nuestras necesidades, sino reconocer ante Él que estamos necesitados. Debemos poner el pecado a la luz de la pureza de Cristo para comprender realmente que el pecado muchas veces impide que realmente experimentemos la llenura del poder de Dios por medio de la oración. Debemos presentar todos nuestros pecados a Dios. Debemos incluir nuestro orgullo. Yo debo incluir mi egoísmo, nuestros resentimientos, los celos, la concupiscencia, el mal carácter, la falta de dominio propio, todo aquello que te aleja de Dios. Qué maravilloso ha sido todos estos temas estudiarlos. Yo voy a llegar a la parte final del mensaje de esta noche y quiero decirte que estoy orando por la iglesia de Spring Branch, por mi familia espiritual. También estoy orando por las necesidades de las familias que están batallando con el contagio del COVID y otros que están enfrentando otro tipo de enfermedades o otras situaciones que a veces son económicas, emocionales o sentimentales. No están solos. Dios está con ustedes. Agarrémonos, fortalezcámonos con la fuerza de la oración y tengamos las actitudes correctas a la hora de orar. Esa actitud de alabanza, de alabar a Dios cuando hay, cuando no hay, cuando la circunstancia es difícil o cuando la circunstancia es fácil. Santifiquemos nuestra vida, que es la segunda actitud, y la tercera actitud es una actitud de arrepentimiento. No podemos dejar de escudriñar profundamente nuestra conciencia para ver cómo somos realmente y nuestro grado de fidelidad a Dios. Debemos reconocer que nuestro carácter está constituido en gran manera por la suma de nuestras actitudes. No permitamos que nuestras actitudes arruinen nuestro presente, nuestro futuro, que arruinen nuestras relaciones y por sobre todo que arruinen nuestra oración. La actitud de una persona es lo que la induce a realizar diversas acciones. La oración no es algo que hacemos para Dios, sino algo que Dios hace por nosotros. Recuerden, la práctica mejora nuestra oración y la hace más eficaz. Oremos todos los días, crezcamos, desarrollémonos, pidámosle al Señor la fortaleza para orar más y más cada día. Dios no solamente es aquel que nos llevará al cielo, hermanos, sino también el que nos prepara para ser trasladados y vivir con Él por toda una eternidad. Y el lugar donde se origina todo esto, la plataforma de la vida victoriosa, es la oración. Que Dios bendiga su palabra, la selle en tu corazón y que tengamos las actitudes correctas al orar, como son la alabanza, la santificación y el arrepentimiento. Vamos a orar. Padre, gracias porque podemos alabarte cuando oramos, porque podemos santificarnos cuando oramos y porque podemos buscar tu perdón con arrepentimiento. Bendice cada niño, cada joven, cada familia de nuestra iglesia y a todos aquellos amigos que están conectados por medio de nuestras redes sociales. Debes de orar. Recuérdanos, Espíritu Santo, y que este año esté lleno de victoria. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Qué gusto fue haberlos tenido con la familia de Spring Branch. Gracias por estar con nosotros. Los invitamos para que no se pierdan el día de mañana el arranque de nuestro servicio en línea
a las 10 a.m. y bienvenidos a aquellos que estarán de manera presencial con la familia de Spring Branch. Que Dios les bendiga. Pasen una feliz noche. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que Jesús, mi Señor, Él te sostiene con su mano poderosa, por amor nos salvó. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario.